Ya ha terminado la primera jornada y por lo tanto aquí en el canal tenemos 11 de la jornada. Un saludo y ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas una vez más aquí al canal. Como decía, acaba de terminar la primera jornada y por lo tanto, como vamos a tener durante toda la temporada, vamos a ir con el 11 ideal de esta jornada número 1 en la liga. La verdad que ha sido una jornada complicada de digerir, complicada de analizar porque, bueno, como ya sabéis, muchos de los equipos todavía están sin cerrar, muchas de las plantillas están sin cerrar, tienen que salir jugadores, llegar jugadores y eso complica mucho el trabajo de los equipos. Además, por todo el tema de la Eurocopa, Juegos Olímpicos, Copa América y demás, bueno, hay jugadores que se han reincorporado más tarde a las pretemporadas y eso hace que haya varios jugadores que a priori deberían de ser importantes en las plantillas, todavía no los veamos en el 11 titular o incluso no los veamos en las convocatorias. Y bueno, sin más dilación, vamos a dibujar este 11. Ya podéis estar viendo aquí el terreno de juego todavía sin jugadores. Y vamos a empezar por la portería, donde, bueno, me he quedado con Karl Hein, portero del Valladolid. Primer estonio en jugar en la liga, la verdad que es anecdótico lo del portero del Valladolid. Y bueno, lo he elegido un poco porque primero ha sido el único portero que ha conseguido dejar la portería a cero. Y segundo, porque teniendo en cuenta que no ha habido grandes actuaciones, creo que el estonio ha dado seguridad al Valladolid, ha mostrado seguridad por arriba y aparte de eso ha dejado un par de paradas que creo que han sido importantes para que el Real Valladolid entre con buen pie en esta temporada. Hemos visto durante el partido también que todavía tiene problemas en la comunicación en español con los jugadores, sobre todo en esa última jugada, en esa última falta que lanzaba Álvaro Aguado y que no conseguía ponerse de acuerdo con Iván Sánchez para colocar la barrera. Pero aparte de eso, como digo, creo que ha sido un portero que ha dado seguridad, sobre todo por arriba, en centros laterales, y que considero que sin haber sido una jornada donde ha habido grandes actuaciones de porteros, el portero del Real Valladolid ha sido el mejor de esta jornada. En el lateral derecho me quedo también con Luis Pérez, jugador del Real Valladolid, un jugador que ha sido importante en defensa con 5 despejes, con 5 duelos ganados y con 2 intercepciones, pero además de eso ha sido un jugador importante también en ataque, que se ha soltado mucho en ese carril derecho de Pucela y ha dado 2 pases clave para que el Valladolid consiga, como decía antes, su primer triunfo en primera división en esta temporada. En esta disposición, pues bueno, me tengo que dejar fuera tanto a Pablo Maffeo como a Marcos Llorente, que por tramos en este último partido de la jornada me ha gustado, pero sí que considero que, bueno, más allá del gol, podría haber aportado más al Atlético de Madrid en trabajos ofensivos y realmente se ha quedado bastante corto. En la pareja de centrales, la verdad que ha habido pocas variables porque, como decía, ha sido una jornada que ha habido muchos errores, que los equipos han encajado varios goles, sobre todo por errores no forzados, y aquí me he querido quedar con 2 jugadores. Primero con Abdul Mumin, que en ese partido que el Rayo Vallecano ganó a la Real Sociedad, me pareció que fue clave en las 2 áreas. Primero porque fue importantísimo en ese gol de Jorge de Frutos. Roba un balón en el centro del campo, se marcha en conducción, pasa a Jorge de Frutos y luego, bueno, el bueno del extremo derecho hace ese golazo que ponía ese 1-0 en el marcador, que después alargaría en 2-0 y acabaría dando la victoria a los del barrio. Sí que es verdad que en esos últimos minutos recibe un gol de Martín Zubimendi en lo que yo creo que tiene la mala suerte del rebote, pero aún así durante todo el partido también defendió muy bien el área y creo que es a día de hoy la mejor pareja de Florian Lejeune en el Rayo Vallecano. Y junto a él, bueno, pues un debutante en primera división con el Leganés, porque realmente es un jugador que ya hemos visto en primera división, tanto con el Girona como con el Cádiz. Javi Hernández jugó en esa línea de 3 del Leganés, en ese perfil izquierdo, y la verdad que creo que fue un jugador importante. Primero porque dio la asistencia en el gol de Juan Cruz. Segundo porque a pesar de ser el central izquierdo en esa línea de 3, como comentaba, lo vimos soltarse en ataque, lo vimos doblar por dentro, sobre todo a Enric Franquesa, dio 3 pases clave de parte de esa asistencia que os comentaba, y además de eso fue un central que fue importante en la defensa. Tuvo varios despejes, 6 si no me equivoco, y como decía, fue importante para que el Leganés, en un campo difícil como es el Sadar, consiguiera un punto en esta primera jornada.
Y en el lateral izquierdo, evidentemente, me tengo que quedar con el cafetero, con Johan Mojica, lateral izquierdo del Mallorca. La verdad que, bueno, empezó complicado el partido porque el Real Madrid se soltaba mucho en ataque, porque había muchísima movilidad, pero la verdad que con el paso de los minutos y con el cansancio en el Real Madrid, el Mallorca se empezó a soltar y aquí vimos al Johan Mojica de verdad, al Johan Mojica verdadero. La verdad que, bueno, dos pases clave en ataque, varios centros buscando a Vedat Muriqi y además, si a esto se le suma el trabajo defensivo, que no suele ser el punto fuerte de Mojica, pero que sí que lo vimos en el partido contra el Real Madrid, con 7 duelos ganados, con varios despejes, con varias recuperaciones, varias interceptaciones. La verdad que el partido de Johan Mojica fue muy bueno y considero que fue clave para que el Mallorca no recibiera más goles, pero también para que el Mallorca generara tantísimo en ataque. En el centro del campo vamos a ir con un pivote único y 4 jugadores por delante. En ese pivote único, otro jugador del Mallorca y en este caso, bueno, Samu Costa. He tenido la duda entre Samu Costa y Omar Mascarell, pero la verdad que me convenció más el partido del portugués, sobre todo porque considero también que es un jugador más vistoso. La temporada pasada fue un jugador que rindió muy bien, sobre todo en los aspectos defensivos, pero en este partido de la jornada 1 hemos visto a un jugador que, aparte de lo defensivo que ya sabíamos que tenía, se ha soltado muy bien con balón. El 92% de sus pases fue de acierto y no fueron pases que digamos que son simples como los que a veces vemos entre los centrales. Por momentos tuvo que dar pases para romper líneas y ahí Samu Costa en la última temporada del Mallorca, bueno, no se soltó tanto, lo vimos más en un perfil defensivo y para mí, como decía, Samu fue importante para sostener ese centro del campo donde tenía enfrente a jugadores como Bellingham, como Modric, como, bueno, Rodrigo, que se metió bastante por dentro, Mbappé, y creo que ahí el portugués, como decía, fue clave. Y vamos ahora con esa línea de 4 que va a jugar por delante de Samu Costa y en la banda derecha me he tenido que quedar con Yago Aspas. La verdad que el partido del Celta empezó complicado, sobre todo porque Yago Aspas estuvo a punto de irse a la calle, estuvo a punto de ser expulsado por esa acción con Antonio Blanco y realmente si eso hubiera pasado, bueno, evidentemente Yago Aspas no estaría aquí. Pero después de esa corrección del VAR, después de esa polémica, bueno, Yago Aspas se empezó a echar el equipo a la espalda. De hecho, marcó un gol en la primera parte que fue anulado por la uña de Anastasios Dubicas, del Tasos Dubicas. A partir de ahí, como decía, Yago Aspas se echó el equipo a la espalda y con algún ajuste que vimos en la segunda parte por parte de Claudio Giraldes, sobre todo con la entrada de Williot, que después evidentemente hablaremos de él, bueno, Yago Aspas, como decía, se echó el equipo a la espalda, se juntó mucho al sueco y marcó el gol de la victoria. Por lo tanto, para mí Yago tenía que estar en este 11 de hoy. En la media punta derecha me tengo que quedar con un jugador que me sorprendió mucho, sobre todo por la posición, porque ya lo comentaron en la retransmisión que Juan Luis Sánchez, jugador del Sevilla, era un media punta, un medio centro, un interior de formación, aunque las últimas temporadas evidentemente lo hemos visto de lateral derecho. Me sorprendió esa posición de inicio, pero la verdad es que tenía todo el sentido del mundo, porque Juan Luis es un jugador que tiene muchísima energía para presionar, algo que vimos novedoso en el 11 de García Pimienta, en la formación, en la forma de jugar de García Pimienta en este primer partido con el Sevilla. Además, marcó un gol y para mí fue muy importante, sobre todo, como digo, más allá del gol, en esa presión que por momentos fue importantísima para que el Sevilla pudiera mantenerse vivo y por lo tanto que pudiera rascar 3 puntos en este partido. Y en la otra media punta, bueno, ya lo he anunciado, me quedo con Williot Svedberg, el sueco que salió de suplente ante sorpresa, por lo menos mía, pensaba que iba a ser titular, por lo bien que terminó la temporada pasada, por lo bien que lo había hecho en pretemporada, pensaba que iba a ser titular, salió de suplente, salió en el descanso y bueno, con un gol y una asistencia, evidentemente tenía que estar aquí. De hecho, voy a aprovechar este momento para preguntaros quién ha sido el MVP de esta jornada para vosotros. Me lo podéis dejar en comentarios y lo podemos debatir. Para mí, creo que si a día de hoy me decantaría por Williot Svedberg, porque creo que es ese jugador que cambió todo en el Celta, que fue capaz de transformar al Celta, que en la primera parte no me estaba gustando, estaba viendo que era un equipo sin soluciones y con la entrada del sueco, la verdad que cambió la cara del Celta y pasó a ser otro equipo. Además, con ese gol que marcó con el exterior y ese pase que le da sobre todo a Yago Aspas en el 2-1, para mí tenía que estar sí o sí. Y cerramos esta línea de 4 con Raúl Moro, el extremo izquierdo del Valladolid, que ha sido desparpajo en el partido para mí de hoy, para vosotros de ayer, que el Valladolid, como decía, ha podido ganar. La verdad que bueno, ha marcado el gol donde ha tenido bastante suerte porque ese lanzamiento no sabemos dónde hubiera acabado, pero con el rebote de un defensor del Español acaba en gol. Aparte de eso, es un jugador que ha sido
un poco lo diferente en el Valladolid. Hemos visto jugadores, bueno, como Mamadou Sila o como Amat, que han corrido bastante al espacio. Raúl Moro ha sido todo lo contrario, ha recibido al pie, ha buscado muchísimo a Álvaro Tejero, de hecho lo ha tenido desesperado por muchos momentos. Las ayudas de Omar El Hilali por momentos tampoco han servido de nada, porque Raúl Moro conseguía regatear a todo el mundo. Sí que es verdad que en los últimos momentos le hemos visto cansado y ya no regateaba con tanta facilidad, pero aún así yo creo que el partido de Raúl Moro es digno para que entre en este primer 11 de la jornada. Y en la punta de ataque, bueno, me quedo con el único jugador que ha marcado más de un gol, porque decía antes, ha habido muchos goles, ha habido muchos errores no forzados y no ha habido ningún jugador que haya marcado 2 goles, a excepción de evidentemente el polaco Robert Lewandowski. El Barcelona, bueno, vimos cosas importantes, vimos cambios importantes, me gustó bastante ese doble pivote, pero yo creo que si no hubiera estado Robert Lewandowski en el campo, el Barcelona no se hubiera llevado ese partido. Hansi Flick necesitaba que el delantero polaco diera ese puntito de calidad, ese puntito de diferencia. Me gustó el partido de Rafinha, me gustó el partido de Lamine, pero realmente el diferencial fue Robert Lewandowski con esos 2 goles que me parecen tan importantes que lo tengo que meter sí o sí en este 11 de hoy. Y por terminar vamos a poner entrenador, vamos a poner a alguien que ordena este equipo. Y le voy a pedir perdón desde ya a Yago Barrasate, porque creo que planteó un buen partido contra el Real Madrid, pero yo me tengo que quedar con Claudio Giraldez, porque creo que los cambios que hizo en el descanso, que esos cambios que intentó hacer también en los momentos en el que se paraba el partido, que se veía que se intentaba hacer cambios, pero sobre todo las sustituciones que realiza en el descanso y esos cambios tácticos que realiza en el descanso me parecen claves, me parece que son las claves para que el Celta acabe remontando el partido y ganando a un Deportivo Alavés que me gustó mucho, y por lo tanto para mí Claudio Giraldez tiene que ser el entrenador de esta primera jornada. Y hasta aquí este 11 de hoy, hasta aquí este entrenador de hoy, hasta aquí este repaso de la primera jornada. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejar un like y suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise de los siguientes vídeos.